tenía que tener una copia personal de la ley de Moisés, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Verso 19, y lo tendrá con él, a ese libro. Acá están las primeras Biblias impresas para el rey. Dice, y lo tendrá consigo, a ese libro, y leerá en él cuando tenga ganas. ¿Cuándo? ¿Por qué Dios manda todos los días a leer su palabra? Tiene que seguir leyendo. A ver, Sara, ¿qué dice? Tiene que leer todos los días. ¿Para qué? Aprenda a temer a Dios. O sea que con la Biblia cerrada, ¿qué vamos a temer a Dios? Esto es un jolgorio, esto es un circo, cada uno hace lo que quiere, grita lo que quiere. Y el diablo ha hecho un gran trabajo porque ha cerrado las Biblias. Muchos creyentes no valoran la Biblia, no leen la Biblia. Muchas iglesias hoy no se les predica la Biblia, se predica cualquier cosa. Y acá Dios había dado un mandamiento, va a tener que leer al rey, porque yo quiero un rey no necio, sino sabio. Y esa sabiduría se la va a dar mi palabra, porque mi palabra produce temor de Dios en los corazones y produce sabiduría. Por eso dice allí tan claramente, hermano, en el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar, para obedecer todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Qué pasó cuando Israel empezó a despreciar la palabra del Señor? Se volvió igual y peor que los paganos. Cerramos la Biblia, no valoramos la Biblia, tenemos en poco las Escrituras, nos volvemos una iglesia apóstata. Israel se volvió apóstata. Empezó a hacer las mismas cosas que los paganos, empezaron a adorar a los dioses falsos, los baales, empezaron a cometer adulterio, empezaron a robarse, a odiarse, a oprimirse, a no sustentar a la viuda, al huérfano, al extranjero, todo lo que estaba en la ley de Moisés, pero se cerró la palabra y se volvieron, y el juicio de Dios estuvo sobre ellos. Y es tremendo porque Dios en su misericordia levantaba por lo general de los reyes del sur, que fueron los reyes más piadosos. Los del norte fueron casi todos malos, del norte de Israel, los del sur fueron los piadosos. Entre ellos se levantó Josías, un niño de 8 años llegó al reino. Cuando él crece, Dios inclina su corazón a buscarle de todo su corazón. Y dice que los sacerdotes encontraron el libro de la ley que estaba perdido. ¿Dónde se había perdido? En la iglesia se perdió. En el templo del Señor encontraron lleno de polvo la Biblia. Bueno, en la iglesia cuando se pierde la Biblia y cuando empezaron a leer delante del rey Josías el libro, él empezó a rasgar sus vestidos. Dice, pero entonces nosotros estamos viviendo pata para arriba. Porque ese libro dice una cosa y nosotros estamos haciendo la otra. Este libro dice por acá y nosotros nos vamos por acá. Y él empezó, hay que acomodar esto. Nosotros tenemos que ajustarnos a esta ley del Señor. Y hubo un gran avivamiento, hubo un gran cambio en la nación, en el reinado de Josías, porque tomaron en serio la palabra de Dios. Se había perdido. Hermano, cuando la palabra de Dios se pierde de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros ministerios, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos para recibir sin la palabra de Dios? ¿De dónde vamos a crecer en sabiduría, en piedad, en instrucción? Claramente entonces Dios daba ese mandamiento al rey, de escudriñar la palabra. Es tiempo de tomar en serio la palabra de Dios, de escudriñar la palabra del Señor. Entonces la sabiduría bíblica implica una percepción del orden, la finalidad y el significado que Dios ha dado a la creación, como hemos visto. La creación manifiesta su poder, su sabiduría, que hay un Dios creador. Incluso podríamos decir que la sabiduría está incrustada en el orden creado como la obra del único y sabio Dios, para que seamos llenos del conocimiento. Acá estoy citando Colosenses 1:9, carta de Pablo, para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. En toda sabiduría. Era el anhelo de Pablo, la oración de Pablo por los creyentes, que los creyentes creciéramos en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y más adelante, ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, él habla
de esa fuente de sabiduría que es Cristo. Dice, por quien fueron creadas todas las cosas, y en quien todas las cosas permanecen, y por medio de quien Dios quiso reconciliar todas las cosas consigo mediante la cruz. Porque Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cristo es la fuente de esa sabiduría. Ahora, volviendo otra vez a la Escritura, es de mucha importancia, mis hermanos, adquirir la sabiduría que la Biblia nos proporciona. La Biblia. Esto es fundamental. La Biblia es la que equipara a los santos. La Biblia es la que nos da la sabiduría. Si precisamos principios en cualquier área de nuestra vida, esos principios están escudriñando la palabra de Dios. Cómo ser un buen padre, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen ciudadano. Todos esos principios los encontramos en la Escritura. Proverbio establece como un principio establecido lo que Dios ha hablado para adquirir sabiduría. Lo que Dios ha hablado siempre es una fuente de sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Proverbios, versículo 6, dice, el Señor da sabiduría. Pero ¿cómo la da el Señor a la sabiduría? Bueno, el resto de ese versículo 6 nos dice cómo el Señor da la sabiduría. Dice, ¿qué dice? De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, por lo que Dios ha hablado, mi hermano. Por lo que Dios ha hablado. Es de la boca del Señor que esto viene. De la palabra de Dios. De su boca viene la sabiduría y la inteligencia. El profeta también Jeremías refuerza esa verdad en una profecía de juicio que Dios había dado al profeta Jeremías, y donde Jeremías pregunta, ahí también una pregunta retórica, Jeremías 9, versículo 12, ¿a quién ha hablado la boca del Señor? Primero dice, ¿quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? Y luego dice, ¿a quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? Las palabras de Dios, hermanos. Entonces estos pasajes paralelos, tanto Proverbios como Jeremías y otra cantidad de pasajes que hay, nos dejan bien en claro que la sabiduría solo la adquieren quienes escuchan, atienden, obedecen, toman en serio la palabra de Dios. Usted puede escuchar, puede conocer mucho de la Escritura, pero si no la pone por obra, si no la toma en serio, nunca va a tener sabiduría, va a carecer de sabiduría. Y no hay cosa más necia que eso, que escuchar y no atender el consejo de Dios. No está andando como sabio, sigue siendo un necio. Porque la palabra de Dios es para eso, para instruirlo. Pero me instruye si yo valoro la palabra de Dios. Si yo la desprecio a la palabra de Dios no me va a ensalzar, no me va a exaltar, no me va a dar esa sabiduría. Entonces, hermano, cuando Dios habla, tenemos que ser sabios, no necios. No pateemos el clavo, sino recibamos con mansedumbre la palabra implantada, como dice Santiago. ¿Por qué muchos se enojan y se rechinan? ¿Es por la palabra mía? No. ¿Por qué no quieren amoldar sus vidas a la palabra de Dios? Entonces se van ofendidos, o se hacen los ofendidos, pero el problema no es uno. El problema es que el espejo nos muestra la condición de nuestra alma. Así como usted se miró hoy en el espejo y el espejo le dijo, mirá, estás despeinado, afeitate, estás esto, pero el espejo físico no nos revela la situación de nuestro corazón. Pero el domingo, hermano, cuando la palabra es expuesta con fidelidad, bajo el poder del Espíritu Santo, es una espada. Y ella nos muestra la condición de nuestra alma. Y nuestra alma sigue estando chueca en muchos sentidos. Entonces mejor me voy de esta iglesia y voy a buscar otra iglesia donde me arrasquen el oído y me sienta cómodo. Ahora sí encontré una iglesia que me sienta cómodo. No hay frase más peligrosa y ridícula que esa. Una iglesia para sentirse cómodo. Yo busco una iglesia donde sea edificado como creyente. Amén. Donde yo crezca en temor y conocimiento del Señor. Entonces, hermanos, yo lo lamento mucho por los que se van. Que Dios tenga misericordia y oro por ellos. Pero el problema no es uno, el problema es que la palabra los ha confrontado. Y en vez de humillarse y quebrantarse y pedir perdón, es mejor irse y buscar otra iglesia por ahí.
y usted sigue arrastrando su necedad. Y Pablo dice, tengan cuidado, creyentes, como andan. Tengan cuidado porque si no andamos sabiamente, cuando queremos acordar nos encontramos andando neciamente. Entonces el testimonio del Señor hace sabio al sencillo, dice el Salmos 19:7. El testimonio del Señor hace sabio al sencillo. Miren lo que alguien dijo hace muchísimos años, se lo leo. Nunca encontrarás a un cristiano verdadero sabio, instruido por el cielo, que no estudie la Escritura detenidamente y medite en ella. Esto tiene mucho sentido, pues solo en la Biblia llegamos a conocer al Salvador, quien es la sabiduría de Dios personificada. Hermanos, nosotros tenemos que leer la Biblia, pero tengamos cuidado con un error que cometen muchos cristianos, una lectura superficial de la Escritura. No sirve de nada. Si usted lee la Biblia por leerla porque se le manda que tiene que leerla, pero lo hace con un sentido superficial, y la iglesia contemporánea, la iglesia se abocó a eso, a una lectura superficial de la Biblia. Hoy en día una exégesis comprometida en el pasaje bíblico, usted no va a escuchar sermones así, que escarban en las escrituras, que sacan el contenido de la perla del texto bíblico. Eso es superficial. Y la lectura de la mayoría de los creyentes es una lectura superficial. ¿Qué pasa con una lectura superficial? Cierro la Biblia y yo ya estoy pensando en cualquier otra cosa. Me olvidé de lo que leí el de mañana. Ni idea tengo. Hermano, nosotros tenemos que empezar a memorizar la Escritura. Que la Escritura esté en nuestra mente. Que la Escritura esté en nuestro corazón. Cuando la Escritura está en nuestra mente, en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a tomar esa Escritura que está ahí y va a empezar a gobernar nuestros pensamientos. Va a empezar a dirigir nuestra voluntad, nuestras emociones tan frágiles, tan desordenadas muchas veces, las va a empezar a ordenar. Pero si yo estoy vacío, ¿qué va a usar el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuál es la espada del Espíritu? Por ejemplo, en la lucha espiritual. Que hoy estamos teniendo lucha espiritual, mañana la vamos a tener, pasado mañana también. Efesios 6:17, la espada del Espíritu. Entonces, si estamos vacíos de la palabra de Dios, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Los gritos, la música, el cachengue, el llorisquerío, ¿qué va a usar? ¿Y por qué la iglesia no quiere entender eso, hermano? ¿Por qué muchas veces como pastores nos miran como sapo de otro pozo en muchas iglesias y aún bautistas? ¿Será grande la falta de sabiduría que la iglesia tiene en estos tiempos? Impresionante. Entonces tenemos que volver al consejo de Dios, a escudriñar la palabra, a ser humilde, a ser sencillo. Cuando haya que reconocer que nos equivocamos, nos vamos a equivocar, hermano, es parte del aprendizaje. Nadie nace sabiendo, nadie se la sabe toda. Si ya hemos adquirido esa sabiduría, ahora tenemos que ir creciendo en eso. Y eso se va a notar en nuestro carácter, en nuestro trato. Eso lo vamos a ver más adelante. Las características que tiene esa sabiduría de lo alto, como le llama Santiago. En tercer lugar, punto número 3, punto número 1, buscarla en oración, deseándola más que el oro y la plata. Punto número 2, a través de las Escrituras, de tomar en serio la Escritura, escudriñarla, atesorarla, rumiarla, meditarla. Número 3, estando con creyentes sabios. Buscando el consejo de los creyentes sabios. Creyentes que son maduros en su fe. Y gracias a Dios por esos creyentes. Entonces la sabiduría es algo que Dios nos enseña en su palabra, en nuestra comunión con Cristo y a través de Cristo, pero también esa sabiduría Dios la va a enseñar a través de hermanos maduros, a través de la iglesia. Y esos hermanos van a ser usados por el Espíritu de Dios para comunicarnos la sabiduría de Dios. Por ejemplo, este punto lo toca Pablo ahí en la primera carta a los Corintios. Porque uno puede decir, yo quiero que me hables del Espíritu Santo, pero no te va a hablar de una forma audible el Espíritu Santo. No te va a hablar en la cabeza porque vos no sabés si es el diablo, las hordas de demonios, si es tu carne, como dice MacArthur. ¿Y cómo sé yo si es el Espíritu Santo que me está hablando, si es el diablo con su hueste demoníaca o es mi carne? Yo no tengo una luz roja que adentro me dice, el Espíritu Santo te está hablando.
No, yo sé que el Espíritu Santo me está hablando cuando yo estoy escudriñando la palabra. A veces pedimos que el Espíritu Santo me hable. Sí, el Espíritu Santo va a usar a un hermano maduro que conoce la Escritura y ahí te va a hablar. Ahora el Espíritu Santo está hablando claramente. Él está hablando claramente porque estamos hablando su palabra. Entonces, a través de hermanos maduros que conocen la Escritura, entonces uno para ser sabio tiene que andar con sabios. Y eso también es un principio en las Escrituras. Le dije primero a los Corintios, capítulo 2. Primero a los Corintios, capítulo 2. Vieron que este capítulo de Pablo es la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Cómo llegó la revelación del Espíritu de Dios a los Corintios? Bajó un ángel, sintieron una voz de trueno, los corintios no, a través de un pobre hombre chiquitito, enfermo, jorobado, que hablaba así nomás, que era Pablo. Y ellos lo despreciaron a Pablo. Y sin embargo, Pablo está defendiendo su ministerio. Dice que a lo que él decía era por medio del Espíritu, y el Espíritu da esa sabiduría y ese entendimiento, por medio de un vaso tan frágil, que en los ojos humanos no valía nada. Pero sin embargo era el instrumento del Espíritu Santo para llevar la revelación a los corintios, un instrumento como Pablo, porque ellos estaban acostumbrados a la retórica de los grandes filósofos, de los grandes oradores, que los deslumbraban con su manera de hablar y de expresar, con sus vestimentas populosas, y de repente viene este hombre chiquito, medio vacío más, y ellos empezaron a dudar si realmente era palabra de Dios, eso no. Lo que dice Pablo allí, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Cuál es esa sabiduría? Pablo no está hablando de esoterismo. La sabiduría oculta era que los gentiles también estaban en el plan de redención de Dios, cosa que los judíos no sabían. Pero Dios ya lo había determinado antes de la fundación del mundo, que también los gentiles iban a salvar a través de oír el Evangelio. Esa es la sabiduría oculta. Ese es el misterio oculto que Pablo menciona también en los Efesios. Que Dios había ya predestinado a judíos étnicos y a gentiles también para ser salvos por gracia. A eso se está refiriendo. Y ahora sale a luz esto que había estado oculto a través del Evangelio, que los gentiles también podían llegar a ser salvos gratuitamente. Por eso dice, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría oculta no es otra cosa que los gentiles iban a alcanzar salvación igual que los judíos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, los príncipes de este siglo. Ellos rechazaron esa sabiduría de Dios en Cristo, despreciaron al Mesías, condenaron a su propio Mesías. Por eso dice Pablo ahí, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes, los fariseos, los escribas, los saduceos, la élite social de su tiempo, despreciaron esta sabiduría de Dios. Vieron a aquel hombre y dicen, ¿qué va a ser esto? ¿Un carpintero, hijo de ramera? ¿Se acuerdan cuando le dicen? Tú eres hijo de fornicación. Jesús, impresionante, cómo blasfemaron, cómo lo despreciaron. Y luego Pablo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero, versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu. Podemos escuchar el Evangelio, pero si el Espíritu no obra dentro de nosotros, no hay luz. Y si no hay luz, no podemos ver nada. Es el Espíritu. Porque el Espíritu es el que todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Verdad? Hay cosas que solo usted sabe, no las conoce más nadie. Están ahí, solo usted las conoce. No las conoce absolutamente nadie. Así también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos.
Ah, no, nosotros queremos revelación, Pablo, del Espíritu. Y si me están escuchando a mí, yo la recibí de Dios. Y lo que yo hablo es sabiduría de Dios, pero revelada a través del Espíritu. No, yo quiero que me hable el Espíritu. Sí, te está hablando el Espíritu, a través de la palabra predicada. Porque los corintios tenían ese defecto, ¿no? Que querían seguir escuchando muchas cosas místicas. Hoy en día sigue mucho corintio en la vuelta que no le basta la revelación bíblica y quiere escuchar más profecías y más no sé qué cosas. Ya Dios ha hablado, hermano. Dios ha hablado. Y el Espíritu ahora revela esa palabra hablada, lo cual también dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero hay un problema, versículo 14, que el hombre natural es cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo, que no ha sido regenerado. El hombre natural, el inconverso, por más que escuche el Evangelio, ¿qué va a pasar? No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. Por eso hay mucha gente que puede leer la Biblia y dice, yo no entiendo la Biblia, o escucha el Evangelio y no pasa nada. Bueno, si no ha nacido de nuevo es imposible que entienda. Pero ven cómo habla el Espíritu Santo, va a hablar a través de un hermano, va a hablar a través de una persona. Por eso, hermanos, Pablo dice ahí en Efesios 4, versículo 11 en adelante, que Dios a uno puso por apóstoles, después profetas, evangelistas, que eran los misioneros, y a otros pastores maestros, para perfeccionar y equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo va a ser ese pastor maestro? ¿Va a andar con un gorro de mago? ¿Cómo va a equipar a los santos? ¿Cómo va a perfeccionar Dios a los santos? A través de un hombre, pastor maestro, no pastor payaso, no pastor cuenta cuento, no pastor cuenta chiste, no pastor cuenta historia, no pastor cuenta psicología, sino un hombre que lo guía a través de la Escritura para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y eso, hermanos, lo hace el Señor a través de un instrumento de barro, y el Espíritu Santo es lo que va a usar para equipar a los santos, para hablar a la congregación. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, quién realmente nos ministra de parte de Dios. Si no es con la palabra de Dios, no tiene nada que aportar. Si va a aportar, que sea con la palabra de Dios y bien aplicada, porque el diablo también usa la palabra de Dios, pero la aplicación del diablo es completamente torcida. Cuidado, hermanos, no todo el que viene con un versículo bíblico, una palabra de Dios, viene de parte de Dios. El diablo también anda con la Biblia abajo del brazo y la cita y la conoce de memoria, pero tuerce las Escrituras. Y eso es un principio de los hijos del diablo, los falsos maestros. Tuercen las Escrituras para su propia perdición. Dice Pedro, dice Judas, los falsos maestros, que está lleno, lamentablemente, torciendo las Escrituras. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Pero también no las enseña otros que son espirituales, que han crecido en sabiduría, es decir, hermanos de la congregación. Cuidado tenemos que tener con rechazar el consejo de creyentes maduros, hermanos. Mire Proverbios capítulo 15. Tiene que tener cuidado a quién le pide un consejo o a quién escucha, pero también tiene que valorar cuando hay un hermano de confianza, maduro, que lo está ministrando con la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 15, quiero leer un pasaje allí para mostrarle este punto, versículos 31 y 32. Proverbios 15, 31 y 32. Dice acá la palabra de Dios: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios vivirá, morará. Aquel que escucha y aquel que reconoce, que necesita una orientación, que no se la sabe toda, que necesita. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento, ¿no?
Y el entendimiento nos lleva a adquirir cada vez más sabiduría, pero tenemos que tener cuidado de no desechar cuando un hermano nos dice y otro hermano nos dice, no, mira que no es así, mira que tienes que hacer así. Bueno, gracias a Dios por esos hermanos maduros que tienen sabiduría, que están creciendo en sabiduría y que pueden aconsejar a otro hermano de la congregación. Qué bendición es eso. Entonces Dios habla en nuestro corazón muchas veces a través de hermanos maduros que conocen la Escritura, que es gente que realmente tiene su vida consagrada a Dios, hombres y mujeres que han crecido en sabiduría, y uno puede conversar con esos hermanos. Y Proverbio hace mucho hincapié, por ejemplo, en que un hijo, ¿cómo va a aprender un hijo sabiduría si no es del padre o de la madre? ¿De dónde va a aprender un niño? Por eso en el capítulo 5, versículo 1 del Proverbio dice, hijo mío, presta atención a mi sabiduría. El padre le dice al hijo, hijo mío, presta atención. Entonces, a veces, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? ¿Qué vas a saber vos? Y nuestros padres nos querían enseñar y uno era necio. ¿Y qué vas a saber vos? Y otra vez venís con esa perolata. Y yo no quería escuchar a mis padres. Era tan necio de niño y de adolescente, nunca más me pudieron decir nada. Impresionante, ¿no? Bien dice la Biblia que la necedad viene ligada al corazón del muchacho. Mirá si me iban a decir algo en mi adolescencia. ¿Para qué? Entonces partiste la cabeza tranquilamente, porque éramos así, por lo menos yo era así, hermano. No se me podía decir nada, eso hablaba de la gran necedad que yo tenía. Era un mulo, era una bestia, dura, impresionante. Qué tremendo, ¿no? Y acá dice, Proverbios 5.1, hijo mío, presta atención a mi sabiduría. No hagas eso, mirá que no te conviene. Vos porque no has vivido esa situación, se la queremos evitar. ¿Qué saben ustedes? A mí me van a decir, ¿cuántas veces reaccionamos así, verdad? Pero hay muchos otros de quienes podemos aprender, incluso, hermanos, de santos hombres y mujeres consagrados en el pasado. Por eso es bueno, léase cada tanto, búsquese una buena biografía. Y lea una buena biografía de una mujer, de Dios, de un hombre, de Dios, los misioneros. ¿Ha leído las biografías de los misioneros? David Livingstone en África, Hudson Taylor en la India, Guillermo Carey también en la India, Hudson Taylor en China. Qué impresionante, ¿no? ¿Y cuántos? ¿Y cómo aprende uno de esos, del ejemplo de vida de esas personas? Es precioso, también aprendemos. Ahí tenemos en Hebreos capítulo 11 esos santos de la antigüedad que el escritor trae. Trae ahí a Abraham, trae a Noé, trae a colación a Abel, a Gedeón, Jefté, dice, nos faltaría tiempo para seguir hablando de todas estas personas que cuando entregaron sus vidas a Dios y obedecieron a Dios, entonces hicieron cosas tremendas para el Señor. Por eso, hermano, la Biblia siempre nos advierte que las personas que se creen sabias, que se tienen a sí mismos por sabios, ese tipo de personas que se tiene en alto estima como una persona sabia que no tiene por qué pedir un consejo, no quiere recibir instrucción de nadie, la Biblia dice de esa persona que es aún peor que un necio. Aquel que se cree sabio en su propia opinión es peor que un necio. Entonces déjese corregir o dejémonos corregir porque nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos. Lo peor que hay es no dejarse corregir. Mire Proverbios capítulo 26, hablando de este punto tan importante. Proverbios capítulo 16. Que nos dice en el versículo 12, Proverbios 16, 12. Proverbios 26, no 16, Proverbios 26, 26, 12. 26, 12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea que hay una persona peor que el necio. Aquel que se cree sabio en su propia opinión. Qué tremendo, ¿no? Dice, hay más esperanza del necio que de él.
Por eso, hermano, mire la instrucción que hay en el Nuevo Testamento, los mandamientos acerca de esto. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 14. Miren lo que dice Pablo allí, instruyendo a la iglesia, enseñando a la iglesia. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Clarito, ¿no? Y si vamos un poquito más adelante, hermano, ahí a 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 18 y 20, se nos dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue realmente a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Entonces la iglesia no puede echarle mano a la sabiduría de este mundo, porque es insensatez para con Dios. Nosotros tenemos la fuente correcta de la sabiduría, que es Cristo, que es su palabra. Entonces cuidado con traer cosas del mundo. Dios las aborrece y eso es insensatez, no tiene sentido para Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Es Pablo, sea Apolo, sea Cefas, es decir, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces no nos podemos jactar. De ninguna manera podemos jactarnos. Tenemos que siempre ser humildes, siempre recibir el consejo del Señor. Recuerde que el orgullo nos vuelve ciego, nos vuelve sordos. El orgullo, hermanos, nos va cegando a nuestros defectos. Impide automáticamente que nosotros crezcamos en sabiduría. Miren lo que dijo el reformador Calvino, allá en el siglo XVI, Juan Calvino, y lo cito. Siempre me ha gustado mucho una frase de Crisóstomo. Crisóstomo fue un santo del siglo II, en la iglesia. Crisóstomo. Crisóstomo quiere decir pico de oro, porque el hombre dice que predicaba con una oratoria como pocos, y por eso le llamaban pico de oro. Eso es lo que quiere decir Crisóstomo, conocido pico de oro. Y bueno, y Calvino está citando a Crisóstomo, conocido como uno de los padres de la iglesia primitiva, que dice que el fundamento de nuestra filosofía es la humildad. Pero Agustín de Hipona era la región de África donde nació Agustín, que fue uno de los grandes teólogos de la antigüedad, siglo IV, y que Calvino admiraba mucho a San Agustín. Dice, pero Agustín me agrada aún más, dice Calvino, y cita, así pues, si me preguntas sobre los preceptos de la religión cristiana, primero, segundo, tercero, y siempre respondería humildad, humildad, humildad y humildad. El fundamento para todo en la fe cristiana, decía San Agustín, es la humildad. Para todo es la humildad. Después siguen las otras cosas, pero lo primero es la humildad. Porque él decía, si hay una humildad genuina, hay un amor genuino. Si hay una humildad genuina, hay una sabiduría genuina. Si hay una humildad genuina, hay un temor genuino. Si la humildad no está, entonces el resto no es genuino. No se puede tener un amor verdadero sin humildad, una sabiduría verdadera sin humildad. Por eso llegó a la conclusión. Primero, segundo, tercero y siempre va a ser la humildad. Y Pablo dice, asociándoos con los humildes. Recuerde que el orgullo nos conduce a la locura, a la rebelión, a la indiferencia, a la imprudencia, como leíamos en el Salmo 85:8. Y Santiago dice, capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, tenemos que aprender también para adquirir sabiduría de las pruebas y de las luchas que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque las luchas y las pruebas que tenemos son pasajeras. Todas ellas son pasajeras. Sin embargo, nosotros en medio de la lucha y de la prueba
tenemos que considerar las bendiciones de Cristo que ya están en nosotros y esas bendiciones son eternas y que nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, que nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Las luchas, las pruebas que yo esté pasando son todas pasajeras, son de esta creación. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo. Cristo a nosotros la esperanza de gloria. Los sufrimientos son pasajeros, las tribulaciones son pasajeras, pero aún en la lucha y en la tribulación la Biblia me manda que yo tengo que crecer en sabiduría. Las luchas y las pruebas de la vida, tengo que aprovechar a crecer en sabiduría. ¿Qué pasa, hermano, cuando yo me revelo en la tribulación y en la lucha y empiezo a dudar de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios? Ya no ando como sabio, comienzo a andar como necio, dudando de Dios. Dios me da esa lucha, esa tribulación para que yo crezca en sabiduría. También forman parte de los medios de gracia que Dios tiene para que nosotros adquiramos sabiduría. No nos gusta, pero Dios las usa, las luchas, las pruebas y la tribulación. ¿Recuerda lo que Pablo decía a las iglesias cuando andaba animando Hechos 14? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, si estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por lucha, no es para que me vuelva necio, es para que me vuelva sabio. No cuestione el amor de Dios, la bondad de Dios. Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bondadoso, Él sigue misericordioso. Nosotros tenemos todas las bendiciones de Cristo a nuestro alcance. Entonces, cuando nos enfrentamos a la adversidad o al sufrimiento, debemos de considerar que esto es una prueba para que nosotros también crezcamos en sabiduría. Dios está haciendo algo en nuestro corazón, en nuestra vida, a través de ella. Él se está glorificando, nos está haciendo más semejante a Cristo, nos está preparando para la eternidad. Dios no es cruel, nos está preparando para la eternidad. Alguien también comentó en un momento que estaba como todos nosotros, ¿verdad? En un momento que pasamos aflicciones, que parece que de esta no salgo, Señor. Uno dice, de esta no salgo. ¿Cómo no vamos a salir, hermano? A alguien le pasó algo parecido hace muchísimos años y él dice, ningún hombre puede quitarnos el tesoro que llevamos dentro. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo, verdad? Y este hombre está reflexionando en Romanos capítulo 8. Y dice, ningún hombre puede quitarnos el tesoro que llevamos dentro, ni la relación eterna que tenemos con nuestro Padre Celestial arriba. ¿Cómo podemos sentirnos ansiosos, desdichados, tristes o derrotados cuando Cristo es el Señor de nuestra vida? Y él está meditando justamente en Romanos capítulo 8, en el versículo 35, donde se nos dice allí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación te puede separar del amor de Cristo? Por más fuerte que sea, no te va a separar del amor que Cristo te tiene a ti. Porque nosotros del amor nuestro a Cristo, muy frágil, ya no te amo más, Señor, porque me da muchas pruebas. Ya buscaba salida. No, está hablando del amor de Cristo hacia los creyentes. No nos puede separar. La angustia, estás angustiado, eso no aleja el amor de Cristo de tu vida. La persecución, tampoco. El hambre, la escasez, la desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. En todas estas cosas, no en algunas creyentes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo llega a esta conclusión, versículo 38. ¿A qué conclusión llega Pablo en el verso 38? Nada, seguro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, es decir, lo que estoy viviendo ahora, ni lo que voy a vivir en el futuro, ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vieron que Pablo dice ahí, ni ninguna otra cosa creada? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por más difícil que se ponga la situación, hermano, reflexione en estos pasajes y volvemos a lo mismo. ¿En qué pienso yo cuando estoy atribulado? ¿Trae el Espíritu Santo estas promesas de Dios y me aferro a ellas? ¿O empiezo a pensar, a darle lugar al diablo y a los demonios que me bombardean la mente y me dejan la cabeza como un bombo de carnaval? Yo tengo que pensar en esto, pero si yo no sé lo que dice acá, ¿cómo voy a meditar en esto? Cuando Satanás venga y te diga, mira cómo estás hecho una piltrafa, no vales nada.
Escrito está, Satanás, que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni vida, ni muerte, ni ninguna otra cosa creada. Y resistirle al diablo, como dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo. Entonces, no le demos carne a los leones, hermano. Seamos sabios en la lucha espiritual. Porque aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces esto es fundamental cuando estemos atribulados. No pateemos el clavo, no nos desesperemos, no nos demos la cabeza contra... Levantemos nuestros ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, pero Él dice, alzaré mis ojos a los montes. De Él viene mi socorro. Ahí voy a esperar al Señor. Pacientemente esperé yo al Señor. Y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Bueno, tengo que recordar todas estas cosas en mi aflicción. El diablo va a querer con nuestra aflicción, empezamos, y es lo peor que hay, a autocompadecernos de nosotros mismos. ¡Ay, pobrecito de mí! Eso es un arma satánica terrible, hermano. Que nosotros empezamos a sentir lástima por nosotros mismos. Conmiseración de uno mismo es lo peor que hay. Usted no lo va a ver en ninguno de los santos a eso. No, hermano, cuando esté así, entonces empieza a pelear la batalla de la fe. Saque la espada del Espíritu, proteja su casco, su cabeza con el casco, el yelmo del Evangelio. Saque el escudo de la fe con el cual pueda apagar los dardos encendidos del maligno, que son esos pensamientos. Mira cómo está, no vas a salir de esta. Dios ya no te ama, otra vez caíste, no tenés salida, no tenés esperanza, no. Resista al diablo con la palabra del Señor, la palabra del Señor, nada nos puede. Y en último lugar, hermanos, a la luz de esto, nosotros tenemos también que considerar lo rápido que se va la vida. Eso nos da también la percepción sabia y correcta de lo que es la vida y cómo la tenemos que valorar. Por eso ahí Pablo dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, considerando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, hermano. Aproveche el tiempo. El tiempo que Dios te da es para Él, es para que crezcas en sabiduría, es para que crezcas en conocimiento de Dios. Así termina la segunda carta de Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristiano, no desperdicies tu tiempo en las vanidades de esta vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan capítulo 2, 15 al 17. Tenemos que tener cuidado, hermano, no desperdicie su tiempo. La vida se va muy rápido. ¿Quién le asegura a usted que usted el mes que viene va a poder venir al culto? Y usted va a tener más tiempo. ¿Quién? Ninguno de nosotros. Aproveche este tiempo que Dios nos ha dado. No sabemos cuánto tiempo nos queda. A ninguno de nosotros. Pero sé que el día que Dios me ha dado hoy es para aprovecharlo. Y haga todas las cosas que usted tenga que hacer, pero con la conciencia de que usted está viviendo para Dios. Los reformadores acuñaron la frase coram Deo. En latín, es una frase latín, coram Deo, que quería decir delante de la mirada de Dios. Todo lo que usted haga, tenga conciencia que lo está haciendo delante de la mirada de Dios, para gloria de Dios. Aproveche ese tiempo, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios, hágalo para glorificar a Dios. El Salmo 90, hermano, es un salmo tremendo que elocuentemente, un salmo de Moisés, nos muestra lo corta y lo frágil que es nuestra vida. Dice ahí en el Salmo 90, versículo 9 al 10, acabamos nuestros años como un suspiro, se van. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, pero con todo es molestia. Pronto pasa, dice Moisés, y volamos. Entonces, ¿cuál es la lección que sacamos a la luz de la brevedad de la vida? En el versículo 12 Moisés llega a esa conclusión. Como la vida es tan corta y tan frágil, Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos de corazón. Es tan corta, Señor, los años que las quiero vivir sabiamente. Resumiendo,
70, 80 años y pasan, volamos. A la luz de esa verdad que la vida se va volando, Señor, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si hay algo que vamos a necesitar, hermano, siempre es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Impresionante cómo nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, casi en todas las metáforas de la Biblia que se utilizan para describir la brevedad de la vida humana, son tremendas como describen a través de metáforas. Por ejemplo, algunas, las más conocidas, dice que nuestra vida es como el rocío de la mañana, que está y cuando el sol empieza a salir, el rocío se evapora, desaparece. Así nuestra vida. Dice que nuestra vida es semejante a una sombra pasajera. Nuestra vida es semejante a un soplo. Nuestra vida es semejante a la hierba del campo. Nuestra vida es semejante a la flor del campo, que está hermosa un día y al otro día va y ya está. Así es la vida nuestra. Es muy frágil y es muy corta. Por lo tanto, necesitamos sabiduría para no desperdiciar nuestra vida. Para no vivir neciamente, mis hermanos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Y al meditar en esa verdad vamos a obtener sabiduría para vivir para Dios y no para nosotros mismos, no para este mundo caído, no para metas temporales aquí abajo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor y al Salvador. Tenemos una meta eterna, debemos de prepararnos para la vida eterna y estar delante de Dios. Entonces la sabiduría, hermanos, contradice ese viejo dicho, no sé si usted lo ha escuchado una vez, el que se queda con más cartas es el que gana, según la gente del mundo. Yo no veo eso en la parábola de Lucas 12. Ese hombre había acumulado tanta riqueza, había hecho galpones, había preparado para tener más cosecha. ¿Qué voy a hacer? Bueno, le voy a decir a mi alma, alma mía, come, bebe, disfruta de la vida. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte el alma y lo que has hecho, ¿para quién será? Entonces el que tiene más cartas no es el que gana. El que gana es el que va adquiriendo la sabiduría que viene del Señor. Entonces, para terminar, en conclusión, recibimos una motivación adicional para buscar la sabiduría en Dios. Y mucho antes que Jesús, en Mateo capítulo 5, 6, 7, enseñara su legendario Sermón del Monte con las 8 bienaventuranzas, nosotros hemos visto una bienaventuranza que es eterna. Y está no en el Sermón del Monte, está en el Antiguo Testamento, lo hemos visto. Y enseñada explícitamente en el Nuevo Testamento. ¿Usted quiere una bienaventuranza de hoy, mañana y pasado y siempre? Esa bienaventuranza está en Proverbios capítulo 3, versículo 3. ¿Usted quiere ser feliz, quiere ser dichoso, quiere ser un hombre próspero? Bueno, entonces acá tiene el secreto de esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Verso 14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Hermanos, la sabiduría de Dios es fuente de bienestar espiritual, es fuente de dicha, es fuente de felicidad. La necedad es todo lo contrario. La necedad es fuente de pelea, de discordias, de incertidumbres, de cosas horribles. La sabiduría nos enriquece. En la sabiduría de Dios está la bendición de los creyentes. Hermanos, si tenemos la sabiduría de Dios, empecemos a crecer en sabiduría. Y si no la tenemos, entonces empecemos a buscarla con ansia, con anhelo. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si no hay temor del Señor, entonces tampoco hay sabiduría. Padre, te damos gracias por tu palabra en este tiempo, en este día. Gracias, Señor, porque hemos visto la importancia